¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Energía y Conciencia. Recuerden que aquí sembramos semillas, los frutos cada quien los cosecha. Bueno, hoy quiero empezar agradeciendo infinitamente la oportunidad de estar aquí. Agradezco a todas las personas que nos escuchan en diferentes lugares de la República Mexicana y fuera de ella. Agradezco a mis vecinos, a los buenos vecinos que tengo. Agradezco que hoy mi corazón latió y sigue latiendo. Agradezco escuchar los sonidos de los pajaritos en la mañana que me despiertan, eso es una bendición. Agradezco por darme la oportunidad de tener la familia que tengo. A mi hijo que está en cabina, que todos los sábados nos viene a ayudar. Somos un equipo de familia. A Jorge, mi pareja que está aquí a mi lado. A Priya, nuestra perrita de casa, que la queremos muchísimo y es parte de la familia. Quienes tengan animalitos en casa me comprenderán. Y agradezco infinitamente el ser parte de este plano y en este planeta. Les recuerdo mi nombre, Isabel. Y Jorge Brito, para servirles. Primero que nada, un saludo también a toda la gente bonita de Lázaro Cárdenas, de Guacamayas, de La Mira, de Petacalco. De Playa Azul. De Playa Azul. Un saludo muy afectuoso a todos los que nos escuchan en Veracruz, en Puebla, en Wisconsin, Estados Unidos. En Jalapa. Un abrazo muy especial a dos cumpleañeras que están muy presentes en nuestros corazones, a mi hermana adoptiva Roselena Velázquez Ortiz, que debe estar en este momento en la Ciudad de México, y a mi sobrina muy amada y muy querida, hija de mis grandes hermanos José Pastor Uscanga Aguirre y Lilia Aguja, a mi sobrina Leonor Uscanga Aguja, que cumplen años. No recuerdo, y qué bueno cuántos cumplen, pero los que cumplan, que sea la presencia de Dios en sus vidas. Entonces, hoy de manera muy especial vamos a dar gracias y vamos a dedicar este programa a nuestros muy queridos vecinos de la colonia 18 de marzo, mejor conocida por la colonia petrolera, Isa. Así ¿Cómo es, ves? Así es, pues sí, muy agradecida. La verdad es que ya llegamos a esa colonia hace como 2-3 meses, Jorge, y estamos muy contentos de estar ahí, muy contentos con los vecinos, tenemos muy buenos amigos ahí ya, y es una bendición. Y aparte el negro, un perro que toda la colonia hemos adoptado, que se llama el negro, porque es negro, el grandote. Y es una bendición tener al negro también. Muy bien, un abrazo a todos los de la colonia 18 de marzo y decirles que estamos para servirles. Este es un programa que se llama Energía y Conciencia y como verán empezamos también dando gracias. Hoy también quisiera dar gracias de manera muy especial. Por la mañana hubo un momento en que en mi oración y oyendo la canción de el himno de los niños, algo así se llama, de Roberto Carlos, ¿no, Isa? Sí. Recordé con mucha claridad que esa canción a mí me la mostró un entrañable amigo que en este momento ya no está con nosotros en este plano, de nombre Jesús Barrientos Alducín. En nuestro pueblo le tenía un apodo que no lo quiero decir en este momento por respeto a él, pero estoy seguro, era uno de los hombres más buenos y más nobles que he conocido, porque prácticamente dedicaba su vida a servir. Y cuando empezó a ver que yo también traía la misma frecuencia, nada más que yo salí a estudiar, a trabajar fuera del pueblo. Nuestro pueblo fue Carlos Acarrillo, Veracruz, un lugar donde está la fábrica de azúcar de San Cristóbal, un ingenio azucarero que tiene 4 juegos de molinos, se llaman 4 tándems. Llegó a ser considerado el ingenio más grande del mundo porque todos los ingenios que producen azúcar normalmente tienen un solo tándem. El ingenio de San Cristóbal, donde también trabajó tu señor padre, Así es. tenía 4 tándems y ahí floreció un gran hombre llamado Jesús Barrientos Alducín, el buen Chucho. Y entonces hoy lo tuve muy presente. Él y yo vivimos desde quizá 16, 17 años, algo que se llamó Jornada de Vida Cristiana. Y hoy quiero dar gracias. Y te las quiero dar a ti, amado Padre, Dios mío y Dios nuestro, Creador del universo, porque me permites, y de eso te lo agradezco infinito, compartir eso que solo es dado a conocer a la gente sencilla, a la gente humilde, a la gente que abrimos el corazón, que abrimos la mente, para comprender que en lo sencillo y en lo simple
y por eso los niños son tus preferidos, y si no nos hacemos como ellos, no compartimos de tu reino. Hoy te quiero dar gracias, Padre, porque me hiciste comprender eso que tantas veces hablé con mi hermano Chucho y que teníamos pendiente, Chucho, lo tenemos pendiente, que íbamos a dar un evento entre tú y yo, dirigiéndolos tú y yo, para mucha gente de nuestro pueblo. Voy a saludar también de manera muy especial, voy a hacer llegar este programa, esta grabación a tus dos hijos, el Chino y Elías, a toda su prole. Chino, con todo mi corazón, un gran abrazo. Elías, un gran abrazo. Para ti, Chino, para tu hijo amado que se nos adelantó, también nuestra oración permanente. Hoy quiero dar gracias, amado Padre, por todas las verdades que no solamente me permites comprenderlas, sino sentirlas en la más elevada vibración. Y agradeciendo también, Jorge, bueno, agradezco a mi hermano Alberto, que siempre está al pendiente. Yo también te amo, hermano, con todo mi corazón, y gracias por lo que me escribes. Y a todas mis hermanas también las quiero mucho. Y a toda esa gente sencilla, Jorge, que con lo simple, como eran nuestros abuelos, nuestros padres, que con cosas tan pequeñas eran felices, que por cosas tan pequeñas que no valían ni siquiera dinero, eran tan felices y agradecidas con la vida, ¿no? A todas esas personas, nuestros ancestros, amigo, amiga que me escuchas, tus padres, quizás tus abuelos, tus tatarabuelos, tus tíos, personas que con poco siempre han sido muy felices. Y vamos a ubicarlo en el nombre de este programa, Isa. Este programa de alguna forma se ha ido dando forma, se ha ido caracterizando, y de pronto cuando nos dijo nuestro buen amigo, bueno, gracias a la familia Duarte también que nos da la oportunidad, a Ismael, a Edgardo, a todas las demás, a Jenny que no está con nosotros hoy, pero a que de alguna manera nos enseñó mucho y le enseñó mucho a nuestro hijo. Así es. Muchas gracias por la oportunidad. Esta energía decidimos llamarlo energía y conciencia, y queremos empezar haciendo una reflexión en este sentido, y ojalá nos puedan hablar para que vean y para que nos platiquen su experiencia de lo que voy a decir ahorita. Antes de que empezar, Jorge, hay que dar los números telefónicos para que nos hablen y nos escriban, por favor. Correcto. Bueno, nos pueden sintonizar en Radio Vida 105.1 de FM, en nuestra página web www.radiovida1051.com, y a los teléfonos de cabina nos pueden llamar al 753-537-1701, 753-537-1701, y por el WhatsApp al 753-100-7754, 753-100-7754, y a nuestro número personal 9931-779540, 9931-779540. También estamos en las plataformas de audio Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Spreaker y Amazon Music Audible. Muy bien, entonces ahora sí entramos. ¿Por qué nos llamamos energía y conciencia, amigos? Resulta que estamos reconsiderando, reaprendiendo, comprendiendo a fondo una verdad que ya la traíamos desde hace años, pero que en los últimos, creo que 2 o 3 años, sí se nos ha ido quedando muy clara. Sí. Todo en esta vida está compuesto de energía e información. Este micrófono, esta mesa, esta pared, esta pantalla, los controles de audio y de imagen, todo está constituido de energía e información. Todo en el universo. El sol es energía e información. El espacio es energía e información. El vacío es energía e información. Y lo más interesante es que esta mesa, por ejemplo, ustedes y yo, en lo más profundo, estamos constituidos por órganos, por tejidos, por partes de esos tejidos, por moléculas, por átomos, que pueden, cuando se descomponen los átomos en los aceleradores de partículas que nos permiten conocer. Parece que solamente hay 1 o 2 aceleradores de partículas. Uno creo que está en Bélgica, en Europa, que se puede apreciar cuál es el componente básico de la materia. Y cuando se aprecia, se descubre que en un 99.9999 la materia en esencia es energía, onda de energía. Yo estoy seguro que aquí mis amigos petroleros de nuestra colonia lo van a entender muy bien, porque nosotros en el que estamos familiarizados con todo el aspecto del petróleo, la energía lo que genera es el movimiento y la posibilidad de que algo salga adelante, como un automóvil, como la luz eléctrica, etc. Ahora, ¿cómo se mide la energía
de nuestra mente, la energía de lo que somos, en ciclos por segundo. Entonces, cuando se ha descubierto en las partículas subatómicas que hay 99.999 de energía y 0.00001 de partícula material, se hace lo que se llama el experimento de la doble rendija. En dos rendijas así, dos rayas como rectangulares, se proyectan fotones de luz ISA sobre una pantalla y se descubre que esos fotones de luz, cuando llegan a la pantalla, sin que nadie los observe, sin que no haya ningún aparato que pueda decir que es observación humana, lo que se proyecta en la pantalla son ondas de energía, como cuando en un lago tú tiras una piedrita, se hace una onda, tiras otra piedrita, se hace otra onda, y si tiraras 10 piedritas, las ondas de más lejanas se van como dispersando, pero las más cercanas se van abriendo. Ajá. Pero fíjate lo que sucede, Isa. En esa rendija, cuando se lanzan los fotones, que son ondas de energía, pero hay un factor que es la visión de un aparato que le transmite al ser humano. ¿Qué pasa con esas ondas de energía que van a la pizarra? Simplemente lo que llega a la pizarra ya no son ondas de energía, son puntos de partícula. Ay, caray. ¿Qué quiere decir esto? ¿Es magia? No. Lo único que quiere decir es que en el universo hay una propiedad que dice: en la medida que haya una intervención de un factor que es la mirada humana, y hablando para nosotros como seres humanos, la mirada consciente, la energía se convierte en partícula. Es decir, la onda que es proyectada como onda, ahora se concibe, se dice, se colapsa la onda del fotón y se convierte en una bolita de materia. Entonces quiere decir que la conciencia, cuando observa con detenimiento la energía, produce la materia. Es decir, amigo, amiga, todo lo que tú tienes en este momento de materia, una casa, un auto, una moto, un juego de comedor, un juego de sala, trastos, hijos, es la energía de la conciencia materializada por la capacidad de poner atención de tu parte como ser humano, y esto de poner atención de tu parte como ser humano es un don que nos dio Dios por ser imagen y semejanza de Él. Entonces yo he reflexionado mucho, Isa, que entonces de esta manera creo Dios el mundo, creo Dios en los sistemas planetarios, creo Dios las galaxias, creo Dios el universo, y se habla que son universos de universos. Y entonces si nos vamos al Génesis, dice, del vacío se fue creando, y el primer día, y el segundo día, y el tercer día, y entonces pues el vacío es la energía que no se ve, amigos. Entonces vamos a traducirlo a cosas muy concretitas y muy específicas, Isa. Así es. ¿Tú te acuerdas que desde antes que comprendiéramos esto ya hablábamos de que a veces entras a una casa y se siente la energía pesada? Sí. Y se siente como que aquí pasó algo, como que aquí acaba de haber una discusión, alguien insultó a alguien, 2 o 3 se pelearon y decimos, se corta el ambiente con una navajita de rasurar. Sí. O hemos entrado a una casa en donde hay una energía tan bonita, tan agradable, que uno dice, oiga, ¿no me quieren invitar a otro café para quedarme otro ratito aquí? Porque me siento muy bien. Ahora, vayamos ahora sí, y yo te quiero pedir aquí que me platiques de tu abuelo, porque sé que esto es un ejemplo de energía. ¿Qué tipo de energía? Bueno, debo decir algo también, porque tengo tantas cosas en la mente que ya no sé cómo ordenarlas. Pido disculpa por eso. En la medida que tu energía se eleva la frecuencia vibratoria en la que estás vibrando. Por ejemplo, cuando alguien te dice te amo, o cuando alguien te expresa un gesto de mucho cariño, de mucha aceptación, de muy buena lid, que te hace sentir muy a gusto y se eleva tu frecuencia vibratoria, inmediatamente empiezas a sentir como un gozo interno lleno de paz interna esa. Y eso a veces no lo sabemos reconocer porque lamentablemente no estamos muy habituados a esto. Es decir, a mayor frecuencia vibratoria, mayor conocimiento de la realidad y mayor paz interna. Por lo tanto, puede ser que incluso haya mayor y más elevada energía. Yo alguna vez ya ante estos micrófonos un día dije que uno de los días en que yo descubrí que estaba enamorado de Isa,
Isa, creo que no lo recuerda porque no lo quiere recordar, pero bueno, esto es broma, ¿no? Yo recuerdo que en un viaje de 3 horas yo me la pasé cantando. Yo no sé de dónde saqué tanto repertorio, porque mi corazón estaba alegre, porque estábamos empezando a descubrir un amor que hasta la fecha nos tiene aquí unidos frente a ustedes. ¿Quién no ha sentido eso, no? Entonces, recordando a tu abuelo, recordando a mi abuela, que de pronto nos soltaban una frase y yo ahorita diría, con lo que estoy hablando es, wow, qué elevada conciencia tenía mi abuela Mamalupe y qué elevada conciencia tenía tu abuelo Calixto. No, Fernando. También mi abuelo era Calixto por parte de mi papá, pero yo casi no lo conocí. Se murió cuando estaba yo muy pequeñita. El que más recuerdo es a mi abuelo Fernando. Ahora, ¿cómo recuerdas esa vibración de tu abuelo? Porque estamos hablando de un señor... Porque aquí también hay que hacer otra aclaración. Para elevar tu frecuencia vibratoria no necesitas terminar una licenciatura, un doctorado, una maestría. No. Para elevar tu frecuencia vibratoria necesitas aprender a vibrar en la vibración del amor, en la vibración del perdón, de la misericordia, en la vibración de la más elevada y profunda fe, que es ver la realidad con los ojos de Dios. Y entonces cuando todos lo hemos vivido, que quede bien claro, Isa, ¿eh? Esto no nada más lo han vivido los santos y los ministros o los pastores o los sacerdotes. Yo diría que todos los hemos vivido en un momento dado, nada más que como no se le da difusión, como no se menciona que es importante, hoy queremos recalcarlo como algo importante. Entonces, a ver, ¿cómo vibraba tu abuelo en cosas que a ti te decía y cómo te sentías ante un ser humano como él? Bueno, primero que nada, yo lo he dicho en algunas ocasiones aquí, mi abuelo fue el primer hombre que de manera incondicional me ha amado en la vida. A él no le importaba cómo fuera yo, qué hiciera, él simplemente me amaba y me lo hacía sentir. ¿Cómo me lo hacía sentir? De muchas maneras, tomándome de la mano, mirándome. Y claramente recuerdo que él siempre me decía que fueron sus enseñanzas que para mí hasta la fecha las pongo en práctica, que cuando uno tiene temor hay que enfrentarlo, porque el temor nunca va a desaparecer de nuestra vida, sino que hay que enfrentarlo simplemente para darte cuenta que cuando lo enfrentas se vuelve pequeño ante ti. Y eso yo lo he vivido en muchos aspectos de mi vida, ¿no? Mi abuela, una mujer, y mi abuela nunca pisó una escuela, mi abuelo nada más estudió hasta segundo año de primaria. Mi abuela, una mujer que en el transcurso de la vida yo nunca le escuché juzgar a nadie. Siempre que llegábamos con algún chisme o algo a mi abuela como chamacos, ella siempre decía: ay, mijito, nadie sabe el fondo de la olla. Y entonces yo siempre decía, mi abuela está media loca. Hasta que un día, pues estando yo, no me acuerdo, creo que en secundaria, le pregunté: abuela, ¿por qué dices siempre que te vemos a decir que alguien habló mal de ti, o que hizo un juicio de ti, o que habló mal de ti? Nomás me dices que nadie sabe el fondo de la olla y no dices nada más. Y me dijo: porque es así, mija, nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara. Tú no sabes qué tiene esa persona o por qué dijo a esa persona lo que dijo. Es porque se ha de sentir muy mal por dentro para decir lo que dijo. Entonces las cosas hay que tomarlas de quien viene. Y eran dichos, si tú quieres, muy simples, de gente muy sencilla y muy simple, que a mí me llegaban al alma y hasta la fecha lo recuerdo, ¿no? Y aquí habríamos de decir de muy elevada frecuencia vibratoria. ¿En qué se nota la elevada frecuencia vibratoria? En paz interna y un gozo. No es el gozo de los que se dan 20 maromas cuando meten un gol en un partido de fútbol, que incluso empiezan a bailar así como si fueran marionetas. No es el gozo de alguien que va al carnaval y se la pasa aplaudiendo y bailando. No, es un gozo interno que se experimenta como una profunda paz. Y entonces aquí yo te diría, por ejemplo, ayer veníamos conversando en el auto con mi hijo y una amiga, algo que tú y yo lo hemos reflexionado mucho, de donde hay también una elevada frecuencia vibratoria. ¿Por qué en las casas de la gente más sencilla siempre hay de más para compartir con el que llega? Sí, qué barbaridad, sí. Eso lo hemos vivido mucho. Y venían platicando porque nuestra amiga, un saludo, si un día nos llegara a escuchar, Marlene, cantaba con un grupo musical en el que dice que a veces la cantada del grupo musical era en la cena, y si llegaban a las 6, 7 a instalar todo y empezaba la cena a las 8, 9 y eran las 2, 3 de la mañana, las familias más acomodadas, más ricas, eran las que no les ofrecían ni un vaso de agua. Y cuando era una fiesta de alguien sencillo, no, hombre, aquí está del guiso que nos hicieron y denle también del marisco que se repartió. Y entonces,
Y yo le preguntaba, ¿cómo te sentías cuando alguien te daba, cuando aparentemente no tiene nada que dar? Ahorita estoy recordando a nuestro buen amigo Reyes Bejarano, de aquel restaurante de mariscos en Acayucan. En Acayucan y en Coatzacoalcos tenía creo que otro, ¿no? Sí, algo así. Ajá. Que decía que su padre le enseñó, fíjense qué frase, amigos, manos que dan nunca estarán vacías. Ay, cabal, sí, es cierto. Manos. ¡Qué frase! Y entonces simple y sencillamente, ahorita te diría, recuerda al Maestro Jesús en el momento que dice, no juzgues y no serás juzgado. ¿Sí? Perdona a tu enemigo, haz el bien al que te odia, porque con la vara que midas serás medido. Tu abuelita no se metió en tanto lío en reproducir lo que dijo Jesús. Ella lo decía, nadie sabe el fondo de la olla más que la cuchara. ¿Cuánta sabiduría, cuánta frecuencia vibratoria elevada, qué elevado nivel de conciencia? De ahí venimos, Isa. De ahí venimos. De ahí venimos. Y entonces, ojo, ¿por qué no se le da más difusión a esto? ¿Por qué no se les enseña a nuestros niños? ¿Por qué cuando alguien tiene una elevada frecuencia vibratoria? Porque entonces aquí estamos en uno de los puntos que se me hace que son claves. Lo que más eleva la frecuencia vibratoria de un ser humano es aprender a vivir aceptando humildemente la realidad que la vida le pone enfrente y en ese momento reconocer que lo que la vida nos pone enfrente es la voluntad de Dios para que en este diseño de que venimos a este planeta a aprender, que este planeta es un planeta universidad, colegio, preparatoria, secundaria, primaria o kindergarten, según el nivel de conciencia de cada quien. Entonces hay algunos que todavía vienen al kindergarten y andan por ahí matando gente, secuestrando gente, resolviendo todo con violencia. Y a ellos también tendríamos que reconocer que no han crecido en su nivel de conciencia. Y sin embargo nos están haciendo mucho daño en la humanidad. Entonces imagínate, el punto al que me quiero referir es, por un lado, ser feliz es aprender a vivir sin sufrimiento. El asunto es que no hemos aprendido a vivir sin sufrimiento porque sufrimiento es la no aceptación mental de la realidad que tengo enfrente. ¿Y qué decían tu abuelo? ¿Qué decía mi abuela? ¿Qué decían nuestros ancestros de eso? Ay, mija, lo que hay. Esto es lo que hay. Sí, fíjate que ahorita estoy recordando, sí es cierto, yo creo que vivían con menos marañas intelectuales que nosotros, ¿no? Exactamente. Porque yo mi mamá, por ejemplo, la veía con ese hábito de que cada vez que, y mi papá también, eran personas muy generosas, porque cada vez que llegaba, ya fuera el aguador, el del tanque de gas, el que les vendía, antes se vendía la leche, llegaba un señor en un caballo, no a vender leche de vaca, y a todos ellos que llegaban, les ofrecían, oiga, ¿no quiere un vaso de agua? ¿Tiene usted sed? Y si veían que alguien llegaba, no sé, hasta la vecina, ¿no? Que sabían que tenía, pues que no tenía veces para comer, ellos de lo poquito, de lo mucho que tenían en el patio sembrado, le daban para que hiciera un desayuno para sus hijos, ¿no? Entonces, todas esas personas quedaban sin sentir que perdían o sin sentir que se quedaban sin nada. Y eso es energía. Aquí pregunta alguien que, bueno, creo que lo vamos a hacer después de la pausa. Dice, ¿quiere decir que también las emociones y los pensamientos son energía? Totalmente afirmativo. Y ahorita vamos a platicarles alguna anécdota que bueno, lo vivimos la semana pasada con unos muchachos, con unos jóvenes. ¿Por qué el pensamiento y las emociones, claro que son energía? Por lo tanto, son frecuencia vibratoria. Así es. Pero entonces, cabina, ya vamos a una pausa. Vamos a una pausa y regresamos con esto. Las emociones no se controlan, se comprenden. Descubre cómo hacerlo en Energía y Conciencia. Ya regresamos. El sarampión es altamente contagioso. Todas las niñas y niños de 6 meses a 12 años deben vacunarse. Si tiene su primera dosis hace 6 meses o más, ponle la segunda. Si ya tiene las dos, está protegido. Acude a tu centro de salud más cercano o consulta dondemevacuno.salud.gov.mx. Contra el sarampión, la vacuna es tu protección.
Secretaría de Salud. Gobierno de México. En tiempos donde las emociones parecen desbordarse y los retos nos ponen a prueba, llega un espacio para encontrar equilibrio, comprensión y crecimiento interior. Energía y Conciencia, un programa dirigido por los psicólogos Isabel Torres y Jorge Brito, donde descubrirás herramientas para el manejo de emociones, actitudes y pensamientos ante la crisis actual. Acompáñanos cada sábado de 10 a 11 de la mañana aquí en Radio Vida, porque cuando cambiamos nuestra energía, transformamos nuestra conciencia. Radio Vida, inspirando tu mente, inspirando tu día. Más personas reconocen la labor de esta CNDH. La encuesta nacional de opinión 2025 lo confirma. El 71% de la población asegura que defendemos los derechos humanos frente a los abusos del poder y el 68% que sí escuchamos y atendemos a las víctimas. La CNDH hace un buen trabajo. Incrementó de 30 a 40% el número de personas que así lo creen en el periodo de 2018 a 2025. Avanzamos en la ruta correcta. Defendemos al pueblo. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Escucha de lunes a viernes el programa que ha hecho reír a muchas generaciones. La Tremenda Corte, de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Aquí en Radio Vida. Venga la sentencia. Me encanta comprar en negocios que aceptan CODI, porque puedo pagar fácil y seguro. Funciona a cualquier hora, todos los días del año. Y lo mejor, sin comisiones. Para mí, es cero complicaciones. Y para ellos, negocio redondo. Regístrate en CODI desde la app de tu institución financiera. Conoce más sobre CODI en www.codi.org.mx. A las 6 de la tarde empieza la hora 18. Comentarios, entrevistas y buena música. De lunes a viernes, la hora 18, con Enrique Rodríguez. ¿Qué tal? Regresamos de regreso. Muy bien, entonces la pregunta que nos hicieron, ¿quiere decir entonces que los pensamientos y las emociones son energía? Claro, rápidamente vamos a decir algo. Los seres humanos estamos configurados básicamente por nuestra naturaleza biológica, por instintos. Y los instintos son el impulso que viene de la parte más primitiva de nuestro ser. Los instintos se activan y activan a su vez emociones. Y las emociones son las emociones básicas que nos permiten activar instintos como el de sobrevivencia y como el de reproducción. Entonces recuerden que ya alguna vez vimos que había 5 emociones básicas: miedo, ira, tristeza, alegría y amor. Entonces, tanto los instintos como las emociones son frecuencia vibratoria. Luego también tenemos capacidad de razonamiento y de pensamiento. Ahí vienen los pensamientos, las ideas, los análisis, todo lo cognitivo, que también es energía e información. Y luego viene la intuición como una facultad superior de nuestra capacidad de lo que se llama superconsciente, o dicho de otra manera, la parte espiritual o mística que todos los seres humanos tenemos y a la cual no accedemos porque nos pasamos la vida entre instintos, emociones y razonamientos. Entonces, por decir algo muy sencillo, cuando estás muy enojado, tu frecuencia vibratoria es tan baja que no estás controlando tu reactividad emocional. Pero ¿qué sucede cuando te vas calmando? Tranquilizas tu enojo, te serenas, empiezas a respirar, de pronto estás sereno, volteas con la persona que estaba enojada y a veces te nace de todo corazón y le dices: perdóname, te ofrezco una disculpa, sube tu frecuencia, sube tu energía, aparece el amor y en ese momento vives un momento de muy elevada frecuencia vibratoria. Es decir, elevada frecuencia vibratoria es cuando tú realmente estás enfrente de alguien expresándole lo más puro de tu ser, desde tu más grande pureza de tu ser, con la mayor comprensión y de la manera más auténtica, elevadísima frecuencia vibratoria. Voy a poner un ejemplo muy sencillo.
A Nelson Mandela, que vivió más de 20 y tantos años, creo que cerca de 30, en un espacio de 2 por 3 metros, había un guardia que siempre le escupía en la cara. Cuando Nelson Mandela sale de la cárcel y se convierte presidente de Sudáfrica, están en un restaurante y un día entra a ese restaurante a comer ese guardia que le había escupido en la cara. Cuando vio que estaba Nelson Mandela con todos sus principales ministros comiendo, empezó a aterrarse porque dijo, este me levanta de aquí y me mete derechito a la cárcel. Se quedó todavía más compungido, más afectado, cuando vio que Nelson Mandela se levantó de su mesa y se acercó a la mesa de este guardia ese. Y le dijo, tranquilo, no te vengo a hacer nada. Vengo a decirte que hacia ti, si es que hay que perdonarte, te perdono, pero ni siquiera eso. Tú hiciste lo que tenías que hacer, pero entonces usted no me va a hacer daño, usted tiene todo el derecho de desquitarse y hacerme. Y dice, no, yo no te voy a hacer lo mismo que tú me hacías a mí, porque yo no soy como tú. En ese momento quiero que me des la mano y que la paz sea contigo. ¿Qué hizo Nelson Mandela? Muy sencillo, Isa. Cuando Jesús está en la cruz, esto a mí me conmueve, me impacta, me sacude. Todavía le dice a Dios Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Está en una situación de un martirio superior, perdonando al que no sabe. Pero para lograr eso se requiere un nivel de vibración y de conciencia súper, híjole, qué pureza, qué grandeza, qué maravilla, qué humildad. Y entonces lo que yo te diría a quien preguntó eso, claro que cada emoción y cada pensamiento, ve en qué vibras. Y ve que cuando estamos enojados, decepcionados, irritados, cuando queremos imponerle nuestra verdad a otro, estamos vibrando muy bajo, queremos controlar todo, queremos gritarle al otro, obligar al hijo a que haga algo, obligar a la esposa que se peine como yo quiero, o a la esposa obligar al marido que haga algo. Entonces, claro que hay emociones y energía, y vamos a aterrizarlo en una experiencia que tuvo Isa esta semana, platicando con una joven, ¿de qué? De 22, 23 años. Así es, ella, está estudiando todavía en la universidad, ya está casi en las finales, a la mitad de la universidad. Y está muy preocupada escuchándola hablar, pues me recordó también a mí cuando estaba yo en esas edades, ¿no? Que está saliendo casi de la uni. Me decía, es que yo ya veo muy cerquita, 2 años más adelante ya salgo de la universidad, y qué va a pasar, porque seré buena para un trabajo, primero que nada, conseguiré un trabajo en los tiempos en que estamos viviendo, seré buena para un trabajo, podré obtener un título, me podré titular. Y si consigo un trabajo, ¿podré desempeñarlo de una manera adecuada? Es que tengo muchas dudas, me decía Isa, porque llega un momento en que, ya definí mi carrera, ya la sé, ya la estoy cursando, pero ¿seré competente en esa carrera? Y yo me daba cuenta que todos sus cuestionamientos que se hacía hacia ella misma, eso la hacían sentirse, y le dije, ¿qué hace esos pensamientos por ti? Me dijo, me siento muy angustiada, me siento con mucho temor. Entonces, ahorita que hablas de la energía, todo eso que ella decía y platicaba, pues le generaba todo tipo de temor que obviamente en su cuerpo se reflejaba con pulsaciones del corazón muy rápidas, con sudor de manos, su respiración era agitada, hasta que dijo, mamá, calma, detente un poquito, ¿no? Vamos a observar esos pensamientos que están haciendo por ti y vamos a centrarnos en el momento presente. ¿Tú crees que cuando hacemos eso, Jorge, la energía pueda cambiar? Claro, totalmente. Lo primero que habría que observar. Primero observar nuestra reactividad, Isa. Recuerda que ya habíamos dicho que en el momento que yo me pongo a pensar que no voy a tener trabajo, que me van a correr, que me voy a quedar sin dinero, que voy a tener hambre, que no voy a salir adelante, que soy un fracasado, en ese momento se activa tu cerebro básico primario, que es un cerebro de reptil, que activa una partecita que se llama la amígdala cerebral. Ahora, perdón que te interrumpa, a los padres que están pasando por un tipo de situación así con sus hijos e hijas, que obviamente les platican o que ustedes perciben, papá, mamá, porque uno lo percibe, cuando el hijo, pues obviamente tiene temor de salir de una universidad porque no deja de ser una posición pues un poquito cómoda, lo que vive uno cuando está uno estudiando, ¿no? Uno está pues de alguna manera respaldado
cuando tienes ese respaldo, en mi caso no lo hubo, pero cuando tienes ese respaldo por papá y por mamá, o por uno de los dos. Entonces resulta que cuando tú sales de la universidad, vas a salir a un mundo en el que te tienes que enfrentar tú solo para empezar a generar ingresos para mantenerte tú solo, y eso da mucho temor. ¿Qué puede hacer papá y mamá? ¿Cómo puede apoyar papá y mamá cuando observa eso en los hijos que están a media universidad por terminar ya en poco tiempo, o que le falta 1 año, 2 años para terminar, como en el caso de mi amiga, ¿no? Sí, exactamente lo mismo, que si a la muchacha le disparas su reacción de alarma que genera estrés, el pensar que no va a tener trabajo y se va a morir de hambre, a los papás le dispara su reacción de alarma y entra en estrés el ver a su hijo o a su hija así. Sí, claro. Y en el fondo dice, tiene razón, porque, y ahí viene la parte negativa que estamos viviendo en este momento, que pareciera que hay una confabulación general para que todos creamos esto, para que todos estemos convencidos que no hay trabajo, que nos va a ir mal, que hay guerras en el mundo, que no se puede confiar en nadie, que la maldad es más grande que la bondad, que no se dan oportunidades buenas, que estamos en todo lo totalmente negativo. Es como la misma presencia de lo demoníaco en la vida actual, cuando debiera ser hoy la vida presente desde un elevado nivel de conciencia. Y entonces aquí me preocuparía ahorita decir algo que pudiera sonar muy fácil, pero yo diría, lo primero es que observemos que estamos habituados siempre a pensar lo peor. Pues miren, son aproximadamente 60,000 pensamientos diarios. Sí, más o menos, sí. Si esos 60,000 pensamientos que tú y yo tenemos, hubiera una aplicación computacional que lo convirtiera en un tomo de un libro, no sé de cuántas páginas, sería un tomo por día. Al mes 30 tomos, al año 365 tomos. ¿Cuál es el problema? Que el 99.9% de un tomo es lo mismo que del siguiente tomo. Es decir, todos los días pensamos lo mismo. Es decir, todos los días nivel de conciencia con baja frecuencia vibratoria, no observación sin encontrar alternativa, exceso de temor, exceso de incertidumbre, exceso de dudas, exceso de miedo. Yo ahorita quisiera transmitirles a todos la manera en que creo que nosotros más o menos lo hemos podido ir afrontando y sacando adelante. Primero que nada, observen esta realidad sin quererla cambiar en automático. Observen que estamos viendo la realidad desde una perspectiva. La perspectiva genera percepción y la percepción genera experiencia. Lo dijo Heisenberg, un gran filósofo. Entonces, a ver, si mi perspectiva es que soy un cuerpo físico que tiene un cuerpo emocional con emociones de duda, de miedo, de tristeza, de decepción, y una mente limitada que nadie va a querer contratar, y creo que eso soy, entramos en un círculo vicioso en el que esto se reproduce y se reproduce, y entonces por ahí decía aquel lugarteniente de Hitler, repite una mentira tantas veces hasta que se convierte en realidad. ¿Sí? Entonces lo repetimos tantas veces que lo damos por hecho y por una realidad. En el momento que tú le dices a la chica, detente, ¿qué tendríamos que empezar a hacer ahí? Detente, obsérvalo. Sí, observa. Y observa que en este momento, aquí ahora, puede parecer absurdo, pido disculpas por esto. Aquí ahora, ¿qué te hace falta en este momento? ¿Sí? Y entonces aquí viene lo que a nosotros nos ha permitido ir saliendo de esto. Un día se lo conversamos a un entrañable amigo, Oscar Sánchez, debes estar embarcado en el mar del Golfo de Campeche, pero recuerdo cuando te comentamos en un restaurante, tenemos miedo de no tener trabajo, tenemos miedo de no tener dinero, tenemos miedo de que nadie nos contrate, y nos hizo una sola pregunta que nos cambió el chip y nos cambió la frecuencia vibratoria. Di la pregunta, pero en voz alta, dice. ¿Cuántas veces te has quedado sin comer? ¿Cuántas veces no has tenido alimento en tu mesa? Yo la recuerdo más bien de esta manera. ¿Cuántas veces Dios te ha dejado sin comer? Sí, así es. Y entonces fue impactante, porque ¿saben qué? Nunca Dios nos ha dejado sin comer. Y por más grande que haya sido tu crisis, tu decepción y tu tristeza, padre de familia, recuerda que un día dijiste, ahora sí, de esta no salgo, de esta aquí no la libramos. Sin embargo, la libraste y saliste. Esto nos va a dar tema para seguir la semana que entra seguramente. Una vez que tengas
la observación clara de que no puedes seguir pensando así, el siguiente paso es ¿en qué sería bueno empezar a pensar? ¿Cuál es la pregunta básica que tenemos que empezar a reflexionar desde otra perspectiva? Y son 2 preguntas básicas. ¿Quién eres? ¿Y a qué viniste a este planeta en esta vida? Y si tú sigues contestando, soy alguien que te hice una carrera y que tengo miedo de que no me vayan a contratar y que nadie me valore porque siento que no valgo nada y entonces me voy a quedar totalmente solo y qué voy a comer. Yo recuerdo un ingeniero, gran amigo mío allá en Villahermosa, que decía, Jorge, yo me veía en los botes de basura sacando algo de comida para mí. Dios mío, y con lo inteligente que es y con lo que ha logrado y con lo que se abrió a la vida. Dios me libre, por ahorita ese señor parece que tiene un desahogo económico total. Así es, sí. Pero ojo, puede tener un desahogo económico total y sigue pensando que es un cuerpo físico con emociones y con pensamientos limitados. Entonces lo primero que tendríamos que empezar a reconocer, si gustan, les voy a decir cómo lo hemos hecho nosotros, no por ponernos de ejemplos, pero es lo que nos ha permitido ir saliendo de ahí. Somos algo más que cuerpo físico, emociones y pensamientos. Somos un alma que venimos a este planeta a evolucionar de acuerdo a la información que nos vaya llegando, y ahí viene, cada quien va a elegir la información por medio de la religión, por medio de la lectura, por medio de la Biblia, por medio de, en fin. Pero somos un alma. ¿Y qué es lo que requiere esta alma para aprender a vivir en este mundo de total adversidad? Pues yo les diría que una buena reflexión a fondo. Tenemos el impresionante ejemplo de la vida de Jesús de Nazaret. Y entonces ahí habría que ver que, primera realidad esa, ¿quién eres? Soy un alma en proceso de evolución. ¿A qué vine? A aprender. El universo tiene un diseño pedagógico a partir del hecho de que en el universo no hay carencia, hay total abundancia. Entonces Dios y el universo crean la conciencia. Y la conciencia es la forma de hacer realidad material la comprensión que tengo en la conciencia para que en la materia se manifieste la abundancia que soy capaz de comprender en mi conciencia. Por ejemplo, si yo sigo pensando que no hay dinero, que hay crisis, que no hay trabajo, la conciencia es de carencia, de escasez. Pero si empiezo a reflexionar y empiezo a conocer que esa conciencia convierte la realidad material mediante las leyes universales, de las cuales hay muchas maneras de irlas abordando, y tú y yo nos hemos preguntado si las tuviéramos que abordar aquí en este programa, porque quizá igual haya gente que nos va a tildar de locos, pero lo único que yo puedo decirles es que las leyes universales están muy claras. La pregunta que nos hizo nuestro amigo fue, ¿cuánto Dios los ha dejado sin comer? Porque ha habido días que no teníamos trabajo, antes trabajábamos por nuestra cuenta. Ha habido días que dijimos, ¿y ahora qué va a pasar? Cuando nuestro hijo tenía 2 años, decíamos, ¿a qué escuela lo vamos a meter? Y ahora ya pasó toda su educación universitaria. Entonces, y luego viene Jesús a decir, no se preocupen con qué se vestirán, digo, qué van a vestir, miren las aves del cielo y los lirios del campo. Habrá que profundizar mucho en eso. Entonces, ¿qué más hiciste con esta muchacha? Para que podamos entrar con algo del Día de la Mujer, ¿no? Yo te diría, papá, mamá, que cuando observes a tu hijo, así a mí me funcionó y me sigue funcionando con mi hijo y también conmigo, aprender a confiar en quien tú crees. Detente un poquito, observa qué hace ese pensamiento por ti. Ayuda a tu hijo a darse cuenta, a ponerlo a respirar conscientemente y a que se dé cuenta que hace ese pensamiento por él, que obviamente va a ser pensamiento de angustia, de miedo, de temor hacia el futuro, ¿no? Tráelo a tu momento presente con la respiración y aprende a confiar que no venimos aquí a hacer un experimento en el que nos vaya mal, sino a confiar en que estamos en las mejores manos del ser en quien tú creas y que esas mejores manos quieren lo mejor para nosotros. Yo nada más de imaginarme eso, me calmo y me tranquilizo, y cuando estoy calmada y tranquila, me puedo dirigir a mi hijo para decirle lo mismo que estoy haciendo yo, y creo que es, bueno, a mí me ha funcionado, creo que es una manera de poder apoyar y ayudar a nuestros peques, por muy grandes que estén ya. Muy bien, entonces, pues... A ver, primero a mí me gustaría decir algo. Mañana se celebra el Día de la Mujer.
Yo quiero entrañablemente, primero felicitarte a ti, Isa, que eres la mujer de mi vida. Felicitar de todo corazón a mi hija, que es la mujer que de alguna manera pues, Dios permitió que yo fuera su padre. A tus hermanas, a mi hermana que está viva, María de los Ángeles, a mi cuñada Rosalía, un abrazo a Rubén. Pero reconocer que las mujeres son la encarnación del principio femenino de la vida, que es una de las manifestaciones del Dios absoluto, inmanifestado, que para que se manifieste requiere del principio masculino y del principio femenino. La pregunta sería, porque alguna vez nos las han hecho en algún curso o en algún programa, Isa, ¿y si Dios fuera mujer? Yo contestaría hoy, en Dios está como facultad de Él, como poder de Él para manifestar la vida, el principio masculino de la energía masculina, el principio femenino de la energía femenina. Algo que va mucho más allá de género y de identidad sexual. Por lo tanto, decirle a todas las mujeres que me escuchen que ustedes son la encarnación de ese principio femenino que tiene características de mayor ternura, de mayor receptividad, de mayor suavidad, de mayor capacidad de amor, de mayor capacidad de experimentar emociones superiores, y que de alguna manera la información que yo tengo, y esto documentado en libros escritos por el doctor Humberto Maturana, que las primeras comunidades de seres humanos que hubo millones de años antes de Cristo, cuando se empezaron a fundar aquellas primeras comunidades que recolectaban frutos y que vivían del producto de la naturaleza, sus dioses, su deidad era femenina. Y en la comunidad todos colaboraban con todos. No había división de que la mujer se encarga de los niños y el hombre sale a trabajar. Todos recolectaban frutos y de pronto empezaron a surgir los animalitos y de pronto empezaron a descubrir que pudieran utilizar algún animalito, empezó a ser carnívora el ser humano, hasta que un día hubo alguien que dijo, bueno, todos estos borreguitos voy a poner aquí unas cercas, unas tablas, porque de las tablas para acá son míos y nadie me los va a quitar, y de la cerca para allá están los tuyos. Seguramente fue un hombre eso el que hizo eso. Okay. Y entonces en ese momento empezó la noción de la propiedad privada. Claro. Ajá, así es. Y entonces en ese momento se rompió, por eso Humberto Maturana, su instituto le llama matrística. Fíjate qué interesante, como un homenaje a la mujer. Qué bonito. Y por ahí tengo una serie de principios matrísticos, en donde, por ejemplo, no es el dominio del otro, no es la subyugación del otro, es al servicio del otro, y curiosamente todas esas características matrísticas son los que tienen los niños y niñas en la primera etapa de ser niños, pero que se los quitamos, adivinen en qué momento, cuando entra la educación. Sí. Ay, sí. Entonces, hoy quisiera yo decirles a todas las mujeres que son el principio de la energía femenina, que enternece, que se abre al amor y que requerimos que nos ayuden a todos los duros, insensibles, machos, hombres, a que aprendamos a enternecernos y abrirnos al amor. En ese sentido, hoy día tenemos una presidenta de la República mujer. A mí como me encantaría hablar con ella de este tema, pero sí les diría a todas las mujeres que tienen muchísimo más que aportar que toda esa racionalidad e insensibilidad que se toma a veces como ejemplo en el ejercicio del poder de parte de los seres hombres, que caracterizarían la masculinidad como dureza de carácter, imposición, dominio y control. Necesitamos de su ternura, de su feminidad, de su suavidad, para darnos cuenta de la totalidad del ser. Y como un homenaje a eso, traemos preparado, Isa, pues, ¿cómo lo dirías tú? Y también de la fortaleza, ¿no? Sí. De la mujer. Bueno, esto se llama El hombre y la mujer, y esto es... Creado por el poeta Víctor Hugo. El poeta Víctor Hugo. Yo dije, es poeta. Ok. Por el poeta Víctor Hugo, entonces se los vamos a leer porque está muy bonito. La verdad, sabemos que el Día Internacional de la Mujer es mañana, pero bueno, queremos celebrarlo hasta desde el día de hoy.
Si no es que todos los días para mí es esencial esto, recordar que tanto hombres como mujeres, niños, adultos, ancianos, todos pertenecemos a un mismo planeta, todos somos hermanos y todos estamos aquí de alguna de otra manera para apoyarnos y ayudarnos. Con mucho cariño el día de hoy para todas las mujeres y también para los hombres, ¿por qué no? ¿Empiezas? Adelante. El hombre es la más elevada de las criaturas, la mujer el más sublime de los ideales. Dios hizo para el hombre un trono, para la mujer un altar. El trono exalta, el altar santifica. El hombre es el cerebro, la mujer el corazón. El cerebro fabrica la luz, el corazón produce amor. La luz fecunda, el amor resucita. El hombre es genio, la mujer es ángel. El genio es inmensurable, el ángel es indefinible. Se contempla lo infinito, se admira lo inefable. La inspiración del hombre es la suprema gloria. La inspiración de la mujer es la virtud extrema. La gloria hace lo grande, la virtud hace lo divino. El hombre tiene la supremacía, la mujer la preferencia. La supremacía significa la fuerza, la preferencia representa el derecho. El hombre es fuerte por la razón, la mujer es invencible por las lágrimas. La razón convence, las lágrimas conmueven. El hombre es capaz de todos los heroísmos, la mujer es capaz de todos los martirios. El heroísmo ennoblece, el martirio sublimiza. El hombre es un código, la mujer un evangelio. El código corrige, el evangelio salva. Qué hermoso está eso. El hombre es un templo, la mujer es un sagrario. Ante el templo nos descubrimos, ante el sagrario nos arrodillamos. El hombre es el océano, la mujer es el lago. El océano tiene la perla que adorna, el lago la poesía que deslumbra. El hombre tiene un fanal, la conciencia. La mujer tiene una estrella, la esperanza. El fanal guía, la esperanza salva. En fin, el hombre está colocado donde termina la tierra, la mujer donde empieza el cielo. Ay, qué bonito. Faltó una frase que habrá que agregarla, Isa, ahorita la estoy recuperando, que decía: si Dios vino a los hombres por una mujer, los hombres por las mujeres hemos de llegar a Dios. Ay, qué bonito eso. Pues con mucho cariño para todas nuestras amadas mujeres y también para todos los hombres con muchísimo cariño. Y bueno, un saludo muy especial a Leticia, a Yaritza, a Diana, a Araceli, a las damas que de alguna manera, a Karina, a Celeste, a las damas que de alguna manera, pues yo sé que se abren con sensibilidad a todo este tipo de reflexiones. A todas las mujeres, de veras, obviamente porque mi madre está presente, mi abuela. Aquí nos escribe Alberto algo interesante, mira. Hay una película que se llama La Cabaña, la recomendamos, muy buena película. Ah, sí. Donde Dios está representado por una mujer. Dios Padre representado por una mujer. Ajá. Y también Dios Espíritu Santo, creo que también está representado por una mujer. Sí. Y Dios Hijo sí. por un hombre, algo así. Pero sí, es una bella película. Muy bien. Y sobre todo para que tengamos mucha fe en lo que pasa con nuestros seres amados que hacen su trascendencia, fallecen y de alguna manera llegan a un lugar que cuando nos enteramos en dónde están, nos sentimos plenamente tranquilos y satisfechos. Que Dios bendiga. Voy a decir una frase que la quería yo guardar para el Día de las Madres, pero pues yo diría: todos los hombres y todos los animales, todos aprendimos a vivir con esta palabra: mamá, madre. Hoy bendigo a mi madre y a la madre de todos nosotros, a nuestras abuelas. Benditas sean y benditas sean los frutos de sus vientres. Bendigo a María, la Madre de Dios, a María Magdalena, a todas esas mujeres que también anduvieron con Jesús, siguiendo como con sus discípulos y que hicieron tantas cosas, a las hermanas de Lázaro, por ejemplo.
benditas sean donde quiera que se encuentre, que benditas sean las damas, benditas sea mi sobrina Alma, mis sobrinas Rocío, Olivia, Silvia, Alma. Bendita seas Mirna, donde sea que te encuentres, Juana María, donde sea que te encuentres. Que Dios sea con ustedes. Y nos estaremos escuchando el próximo sábado, aquí puntualmente a las 10 de la mañana. Muchísimas gracias por su escucha y que tengamos todos un muy bonito día. Así llegamos al final de una emisión más de Energía y Conciencia, un espacio para reflexionar, sentir y transformar nuestra manera de vivir. Gracias por acompañarnos y permitirnos ser parte de tu mañana. Recuerda que cada pensamiento y cada emoción son una oportunidad para crecer con conciencia. Nos escuchamos el próximo sábado de 10 a 11 de la mañana, aquí en Radio Vida.